¿Qué tal? Soy Jesús Conde. Vamos a crear un juego con el uso de Game Maker, una herramienta de desarrollo rápido de videojuegos sin necesidad de dominar un lenguaje de programación como C++ o Java. Su desarrollo se basa en arrastrar y soltar instancias a las que se pueden aplicar propiedades y acciones, aunque también cuenta con un lenguaje de programación de scripts llamado Game Maker Language, GML, del que hablaremos más en detalle, que permite personalizar aún más los videojuegos y extender sus características. El desarrollo de juegos es realmente simple, como vamos a empezar a ver en un momento, aunque se puede posteriormente ampliar y extender. Además, tiene un papel clave que cumplir, el familiarizarnos con el flujo de las distintas fases que están presentes en el desarrollo de cualquier aplicación, en este caso en el desarrollo de un videojuego. Game Maker puede ser una excelente puerta de entrada a este mundo. Nació como una herramienta educativa que posteriormente fue creciendo y creo que puede seguir cumpliendo esa función fundamental de introducción al desarrollo de videojuegos. En pantalla podemos ver la interface de Game Maker trabajando en un proyecto. Vamos a empezar desde cero, por lo tanto vamos a File, New Project, y ahora aquí vamos a pulsar en New y le damos un nombre al proyecto. Por defecto pone un número, vamos a llamarle por ejemplo para curso y pulsamos en Create. Aquí tenemos ahora la interface vacía tal como aparece. De momento en Target podemos elegir para qué plataforma queremos crear el juego. Como vemos aquí aparecen distintas plataformas que se pueden utilizar. Vamos a crearlo para HTML5. No vamos a pararnos demasiado en explicar la interface. Es una interface estándar que cuenta con 4 áreas principales. En la parte superior el menú, la barra de herramientas, el árbol de recursos y el área de trabajo. Y en la parte inferior aparece el panel de compilador y código que podemos ocultar si queremos tener más espacio. A medida que vayamos trabajando con la interface la iremos conociendo más en detalle y si de quieres también desde la wiki de YoYo Games, de la empresa que ahora lleva Game Maker Studio, puedes en este enlace acceder a más información y profundizar. Porque lo que queremos es crear un juego y como pasa cuando los jugamos, quien se lee los manuales te pones a jugar y cuando te hayan matado unos cientos de veces ya iremos aprendiendo maravillas de los juegos. Pues vamos también ahora a ponernos directamente con las manos en la masa. Decir, eso sí, que para crear un juego en Game Maker Studio necesitaremos al menos 3 cosas. Necesitaremos un spray, que es lo que vemos, suelen ser imágenes en la mayoría de las ocasiones. Aquí por ejemplo podemos ver una imagen que es un spray. En segundo lugar, un objeto, que es el que hace cosas. La mayoría de las veces es un spray al que posteriormente le añadimos propiedades y acciones. Esto que tenemos aquí es un objeto. Usamos el spray, la imagen, pero le aplicamos acciones. Y en tercer lugar necesitamos una habitación, que es el espacio donde todas estas acciones que realiza el spray van a tener lugar. Así que con esos 3 elementos clave ya podríamos crear nuestro primer juego. Desde luego esto puede ampliarse posteriormente con el uso de scripts, de fondos, de sonidos, de fuentes, de rutas y de líneas de tiempo.
Volvemos a nuestro proyecto desde cero y empezamos con la creación de los sprites, que ya dijimos que son imágenes bitmaps, la representación gráfica, el cuerpo físico de los objetos, por decirlo así. Pueden ser una única imagen o una animación. En GameMaker cuenta con un editor para crear imágenes, pero también permite importarlas, que es lo que haremos en este juego. Vamos a empezar por crear dos sprites, uno fijo, que es para un muro, y otro para un jugador que es animado, que conste que no son nada rebuscados. El del jugador es Bar en patinete, que edité unos mitos con Photoshop después de buscarlo en Google. Simplemente lo edité para quitarle el fondo sin más. Así que, como siempre se puede hacer de distintos modos, vamos a ir a los menús, pulsamos en Resource y Create Sprite. Y aquí ahora se nos abre la ventana de propiedades para Sprite. Vamos a empezar por darle un nombre. Hay la costumbre, y creo que es una buena idea, aunque esto es una convención, de siempre, dependiendo de lo que estemos creando, ponerle delante un indicador. Si es un Sprite, poner por ejemplo SPR. Y ahora vamos a crear el muro, así que vamos a llamarle SPR muro, porque después, como veremos, vamos a crear un objeto que se llama también muro, y para que no haya confusiones, que sería muy sencillo que las hubiera si le llamamos simplemente muro 1 o muro 2, pues SPR muro para el sprite y OBJ muro para el objeto. Una vez que le dimos un nombre, pulsamos, ya dijimos que íbamos a cargar un sprite, lo alt sprite, lo buscamos, vamos a utilizar esta imagen PNG, pulsamos en abrir. Veremos ahora cuando creemos el segundo sprite que en el momento de cargar la imagen podemos indicar alguna configuración. Para este nos vale con las que tiene, por tanto no tenemos que llevar a cabo ningún cambio. También con los valores por defecto, el tamaño y demás, así que sin más simplemente pulsamos en OK y ya hemos creado nuestro primer sprite. Creamos el segundo repitiendo el proceso. Vamos a llamarle ahora BART, por ejemplo, y de nuevo pulsamos en Load Sprite. Observa como al pulsar en Load Sprite, aunque está bastante oscuro, vamos a seleccionar BAR, aquí nos permite hacerlo opaco, que se elimine el fondo y el filo que sea suave. Vamos a marcar estos dos aquí, porque tiene transparencia y es mejor para que se vea. Fíjate la diferencia ahora, como está. Y una vez marcado esto, pulsamos en Abrir. De las opciones que aparecen ahora aquí en las propiedades, simplemente vamos a hacer que la imagen esté centrada, porque si no tendría el punto de inicio en la esquina superior izquierda. Como queremos que la imagen justo tenga en el centro, que es mucho más realista, pues es la imagen tiene 32 por 32, con poner aquí 16 ya estaría en el medio, pero podemos pulsar aquí en Center y hace exactamente lo mismo. Bueno, hay una pequeña diferencia, pero da igual. Y con esto ya haremos que el centro de la imagen esté en el centro y no en la esquina superior izquierda, como ocurriría si aquí pone 00. Así que con esto pulsamos en OK. Y tenemos creado nuestro segundo sprite, los dos que necesitamos para iniciar el juego. Aquí podemos ver un conjunto de sprites utilizados para un juego, que están tomados de esta Sprite Database. Aquí tienes muchos más que pueden servir de ejemplo. De momento son imágenes sin más, ahora hay que darles vida. Por eso vamos ahora con los objetos, que es donde GameMaker empieza a mostrar su poder, y es asimismo un buen modo de entender lo que es la programación orientada a objetos. Los objetos son contenedores que permiten agrupar propiedades, eventos y funciones que queremos que tengan un determinado ítem en el mundo que estamos creando, en este caso el juego que estamos creando. Y aunque en GameMaker prácticamente nunca va a ser así, los objetos puede que no tengan una concreción física, un cuerpo físico. Aquí en los ejemplos que tenemos es un coche, una pelota de tenis, un instrumento musical, que después, aparte del aspecto físico, llevan a cabo distintos tipos de acciones. Y ya digo que aunque de un modo muy directo, voy a intentar que la creación de este juego sirva también para darnos una idea de lo que es la programación orientada a objetos, y en general que nos sirva para introducirnos en el mundo de la creación de juegos, no solo la desarrollo con GameMaker.
Y cuando uno empieza a trabajar con programación orientada a objetos, esto de que haya objetos que no tienen por qué tener una entidad física suele crearle bastante confusiones. Así que los objetos lo que van a tener siempre es una serie de propiedades. Van a poder llevar a cabo distintas acciones, van a responder a distintos eventos. Y una de esas propiedades puede ser un aspecto físico, un sprite, que es como ocurre en Game Maker, pero puede que no sea así. Cuando uno se aferra a sus visiones preconstruidas, a sus prejuicios, le cuesta entender. Por eso no es nada raro escucharlo de ¿pero cómo va a haber un objeto sin forma? Pues menudo objeto sería ese. No se da cuenta de que habla de los objetos tal como se entienden en el mundo analógico, no en el digital y de la programación orientada a objetos. Se podrían poner 1000 ejemplos, pero uno de los más usados. Puede existir un objeto conexión a base de datos que encapsula, que contiene las propiedades, eventos y métodos necesarios para poder conectar un programa con una base de datos. Simplemente lo creamos y ya tenemos toda esa funcionalidad añadida a nuestro programa. Eso es la potencialidad de la programación orientada a objetos. Pero ¿para qué va a querer un objeto de conexión con una base de datos tener un cuerpo? Pues para nada, por eso no lo tiene. Ya digo que ese no es el caso de Game Maker, donde en la mayoría de las ocasiones los objetos que queremos tendrán como una de sus propiedades un sprite. Por eso hemos creado antes de nada los dos sprites que vamos a utilizar. Y esos sprites son los que harán que el objeto se materialice, que tenga una forma, como puede ser un muro o como puede ser un jugador. Volvemos a esta versión del juego ya en parte creado para explicar otro tema que es muy importante, en este caso tanto para Game Maker como para la programación orientada a objetos en general. Ya decíamos antes que esto que tenemos aquí es un sprite, simplemente una imagen. Cuando creamos un objeto lo que hacemos es darle un conjunto de propiedades y una de ellas puede ser tener un aspecto, es darle un sprite. Por lo tanto, con esto tendríamos un objeto. Aquí, pues bien, esto que tenemos aquí tampoco es un objeto. Esto que tenemos aquí es una instancia. Cuando hablamos de un objeto hablamos de un ente abstracto que no tiene una concreción. Poniendo un símil, el ser humano sería un objeto y yo, tú, él, ella y el otro de más allá seríamos instancias de ese objeto abstracto ser humano. Tenemos unas características compartidas, pero tenemos otras que son solo nuestras. Y es muy importante tener muy claro y diferenciar cuáles son esas características compartidas y cuáles son las propias de todas las instancias de un objeto. Imagínate que en un juego el objeto mismo le des una propiedad. Esa se aplica a todas las instancias y no solo a una. Imagínate que por ejemplo creas un objeto pirata y que después en el juego a quien le aplicas el que se muera es el objeto pirata y no a la instancia. No se te moriría un único pirata, sino que morirían todos los piratas que hubiera en el juego. Aquí vemos un ejemplo de multitud de instancias, todas forman parte de un mismo objeto, que sería el objeto silla, pero después su concreción, la instancia, es muy distinta entre ellas. Así que con esto claro ya podemos seguir con la construcción de nuestro juego y vamos a crear ahora dos objetos que van a ser, como los sprites, un objeto muro y un objeto bar. Así que vamos de nuevo a Resource y pulsamos ahora en Create Object. Para empezar vamos a darle un nombre siguiendo la convención que dijimos antes. Ponemos OBJ primero y ahora muro. Y ahora que observa como dentro de las propiedades, para empezar tiene la de sprite. No sprite, con lo cual no tendría forma. Pulsamos y elegimos muro. Con lo cual ahora nuestro objeto muro tiene como una de sus propiedades que utiliza el sprite muro. Pero tiene muchas más que solo un aspecto. Por ejemplo, por defecto ya viene que sea visible. Pero también estamos creando un muro, por lo tanto queremos que sea un objeto sólido, así que pulsamos también aquí en Solid. GameMaker trata las colisiones con objetos de modo muy diferente si son objetos sólidos o no sólido. Al muro, por lo tanto, con esto lo que haremos es que cuando entre en contacto con otro objeto que no pueda traspasarlo. Se trata de una propiedad que solo puede aplicarse a objetos estáticos que no estén en movimiento.
Con esto nos llega para el muro, así que pulsamos en OK y ya hemos creado nuestro primer objeto. Vamos ahora con el segundo, con el objeto bar, que es el objeto que va a ser el jugador y que va a servir para que empecemos a hablar de eventos y acciones en GameMaker. Así que volvemos a Resource, Create Object. Y como antes empezamos por darle un nombre, vamos a poner obj bar y como spray elegimos spr bar. Pero observa el panel completo de las propiedades de un objeto. Gran parte del poder de GameMaker viene de su sistema orientado a eventos, que juega un papel clave en prácticamente todos los lenguajes de programación. Resumido significa: yo preparo mi programa para cuando pase algo tenga lugar una acción concreta. De ahí que en muchas ocasiones a los eventos se le conoce también como triggers, como gatillos, porque cuando se aprietan disparan. Lo veremos ahora con un ejemplo que creo que es magnífico para entenderlo, con las flechas del teclado. El evento será pulsar una tecla y la acción hacer que el objeto se mueva en una determinada dirección. Esto, que prácticamente hay que codificarlo en cualquier programa, es muy difícil encontrar un programa en el cual ese programa no tenga que reaccionar cuando se pulsa sobre el teclado. Pero ahora aquí vemos la potencialidad de motores de juegos como GameMaker, como simplifica este proceso, aunque en el fondo es exactamente el mismo que hacemos con otros lenguajes de programación. Así que aquí en el objeto bar vamos a empezar por añadir un evento. Pulsamos aquí donde pone add event y de los distintos eventos que aparecen, aquí tenemos el de keyboard y dentro de keyboard vamos a empezar por left. Así que por lo tanto, cuando se pulsa sobre la flecha izquierda tenemos ya el evento. ¿Qué ocurre? La acción. Ahora las acciones aquí ya, como vemos, tiene también ya acciones preconstruidas GameMaker. Después, desde luego, también se puede utilizar el lenguaje de script que dijimos que tiene GameMaker. Pero de momento vamos a utilizar esta que vemos aquí arriba, que es la de Move Fidget. Así que por lo tanto arrastramos esta acción y la ponemos aquí. Vemos como cuando la ponemos se nos abre. Queremos que el movimiento se aplique al mismo objeto con el que estamos tratando, que en este caso es a bar. Queremos que se mueva y simplemente indicamos aquí la dirección que queremos que se mueva y aquí la velocidad que queremos que tenga. Vamos a poner, por ejemplo, 8. Pues simplemente con esto ya hemos creado un evento. Pulsar la tecla flecha izquierda en el teclado, que tendrá una acción que será que nuestro objeto se mueva hacia la izquierda en una determinada dirección. Observa que aquí está bien dicho lo del objeto, porque esto es algo que se le va a aplicar a todos los bars que después podamos utilizar dentro del juego. Es una propiedad, por tanto, genérica para este objeto. Repetimos el proceso de modo rápido para las otras teclas. Keyboard right, arrastramos y aquí ahora self a la derecha y 8 a velocidad y lo mismo up. Ya puedes ver realmente lo rapidísimo que es hacerlo de este modo, y down. Ahora necesario hacerlos todos aquí, pero en fin, es tan rápido que también sirve para ver cómo realmente sí que facilita el trabajo usar por ejemplo GameMaker. Ya tenemos por lo tanto 4 eventos con 4 acciones distintas. Pero tal como está ahora, si pulsamos sobre alguna de las 4 flechas se empieza a mover, pero no se pararía. ¿Cómo hacemos entonces para que pare cuando no se pulse flecha? Pulsamos de nuevo en Add Event y dentro de Keyboard observa como aquí aparece No Key. Por lo tanto, cuando no se esté pulsando ninguna tecla, volvemos a dar otra vez sobre Move Fidget, Self, y ahora pulsamos aquí en dirección en el centro y velocidad 0, con lo cual se quedará parado. Pulsamos OK y ya tenemos toda esta parte completa. Y ahora necesitamos configurar otro evento, que en este caso, en fin, este también lo vemos bien, pero vamos a ponerlo, yo creo que con este tamaño llega,
aunque se puede modificar. ¿Qué es lo que ocurre cuando bar choque con el muro? Así que por lo tanto pulsamos en Add Event y aquí en Collision elegimos Object Muro. ¿Qué es lo que ocurre cuando bar choque con el muro? De nuevo Move Fidget, pulsamos y lo que queremos es que se pare, por lo tanto de nuevo pulsamos en el centro y dejamos 0 y OK. Ya tenemos por tanto creados los dos sprites y los dos objetos que necesitamos para el juego. No está mal de vez en cuando ir salvando los proyectos que vayas creando. De todos modos, por ejemplo, aquí ahora en el objeto, si pulsas aquí y en cerrar, si no estuviera guardado te preguntaría si quieres guardarlo, porque vamos ahora con el tercer elemento que dijimos que era imprescindible para cualquier juego: sprites ya creados, objetos ya creados, y ahora la habitación, el espacio en el que se va a desarrollar la acción. Así que volvemos a Resource y pulsamos ahora en Create Room. Aquí tenemos de nuevo el panel de las propiedades Create Room. Vamos en este caso sí ampliarlo. Esto simplemente cambia el tamaño aquí para trabajar, para verlo mejor, y observa para empezar sobre todo las distintas pestañas que tiene aquí en las propiedades. Empezamos por pulsar en Settings y empezamos por darle un nombre siempre importante y que sea claro. De nuevo para Room, por ejemplo, puedes empezar poniendo RM delante siempre, y ahora vamos a poner por ejemplo área juego. Vamos a darle un tamaño que nos permita verlo entero, porque necesitamos verlo completo. Desde luego se puede cambiar el tamaño, pero vamos a dejar todos los datos que aparecen, el ancho, el alto y demás, por defecto con los valores que tiene. Y ahora vamos a empezar a añadir instancias de los objetos en la habitación. Ahora sí que es cuando vamos a empezar a añadir instancias. Así que con los objetos seleccionados aquí abajo, pulsa donde pone Object Muro. En este caso aquí quedó como Object 1, pero bueno, da igual el de bar, simplemente teniendo claro cuál tenemos elegido. Y ahora vamos a colocar el muro dentro del espacio. Vamos a darle una forma, que es como se suelen diseñar los espacios en los juegos de plataformas. Pues el objeto que tenemos ahora aquí seleccionado para crear una instancia, simplemente nos situamos donde queremos crearla y pulsamos con el botón izquierdo. Vemos cómo nos ha creado una instancia del muro. Desde luego necesitamos muchas más instancias y sería muy lento hacerlo una a una. Hay un sistema, simplemente pulsamos para crear una y ahora pulsamos las teclas control y mayúscula y observa cómo ya podemos crear un muro para empezar que rodee. Aquí, como vemos, me ha salido un momento, ya sirve para explicar ahora también. También se puede hacer con la tecla, pero si no, simplemente vete pulsando aquí, como vemos, de borrar bajo el cursor, y ahora simplemente así. Y tenemos ya un muro todo alrededor de modo muy rápido. Y ahora ponemos algún muro en el interior. Ahora aquí ya cada uno pues lo pone como quiera. Vamos a poner, por ejemplo, así, así, así. Y por ejemplo así aquí. Hay sitios donde tienes 1000 ejemplos de cómo llevar a cabo mapeados, que es como se suele llamar a este tipo de construcciones. Vamos a poner aquí por ejemplo que llegue hasta aquí y este otro que llegue hasta aquí. Pues ya hemos creado nuestro mundo. Ahora vamos a crear a nuestro Adán. Ya ves aquí la diferencia que hay entre objeto e instancia. Tenemos el objeto muro y aquí tenemos multitud de instancias del objeto muro. Vamos ahora aquí pulsar y seleccionar el otro, que es el de bar, y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a colocarlo aquí en la esquina inferior derecha. Como hemos puesto que tenga el centro justo en su centro, aparece aquí y no en la parte superior izquierda, ya lo dijimos. Con esto tenemos lo básico para que el juego haga algo. Tenemos un muro que es sólido, que no se puede traspasar, y tenemos un jugador que se va a mover con las flechas del teclado, que si dejamos de tocar las flechas deja de moverse, y que se detiene también cuando se encuentra con el muro, cuando colisiona con el muro.
Recuerda guardar de vez en cuando, siempre cuando vayas creando, y vamos ya a ejecutar por primera vez el juego. Vamos a pulsar aquí o simplemente en Run Normally, ejecutar normalmente, y empieza a ejecutarse el juego. Y ahora aquí se me ha abierto en la otra ventana, aquí lo tenemos. Si ahora muevo las teclas, observa como Bar se mueve y como cuando toca en el muro no puede pasar. Así que por lo tanto tenemos esta primera parte del juego ya creada. Se le pueden añadir bastantes más cosas que iremos haciendo también de modo rápido, porque en este video tutorial vamos a quedarnos aquí con esta primera construcción. Nada más por hoy. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.